Hola, sean bienvenidos a nuestra clase de hoy. Nosotras somos la psicóloga Zaira Hernández, la psicóloga Nayeli Morán y la psicóloga Andrea Ramos. Estamos cursando el primer cuatrimestre de la maestría en psicoterapia y esta es la materia de modelos clásicos de intervención clínica, impartidos por la maestra María del Carmen Corrales Morales. El día de hoy les hablaremos acerca de los modelos clásicos de intervención clínica, los cuales son el psicoanalítico y el conductual. Sin más por el momento, comenzamos con la clase. A continuación, les hablaré acerca del modelo psicoanalítico. En primer lugar, responderemos la pregunta: ¿qué es el psicoanálisis? El término psicoanálisis se aplica a las teorías formuladas por Sigmund Freud de 1986. Es un método para el tratamiento de la neurosis, la ciencia de los procesos anímicos inconscientes, también llamado psicología de lo profundo. Tiene tres usos: método de investigación, teoría de la personalidad y técnica de tratamiento psicoterapéutico. ¿Cuándo surgió? Freud creó el psicoanálisis al inicio del siglo XX, como una forma de psicoterapia y como una ciencia nueva. Inicialmente trataba con hipnosis a sus pacientes que sufrían de trastornos emocionales, principalmente de neurosis de angustia, somatizaciones, histerias, fobias, obsesiones y delirios, y también trastornos de conducta. ¿Cuál es su objetivo? La finalidad del psicoanálisis consiste en hacer consciente lo inconsciente, venciendo las resistencias a través de la interpretación y la transferencia. ¿Quiénes son candidatos a recibir esta forma de terapia? El psicoanálisis se aplica prácticamente a todo rango de edades del ser humano: niños, adolescentes, jóvenes adultos e incluso ancianos, personas quienes presentan cuadros psicopatológicos como neurosis, psicosis, trastornos fronterizos, trastornos de carácter y de la personalidad, disfunciones sexuales, trastornos psicosomáticos y algunas adicciones como complemento a otros tratamientos. ¿Qué síntomas mejoran con el tratamiento? Los síntomas que mejoran con este tratamiento son ideas, ansiedades, temores, conductas, emociones, pensamientos, impulsos a realizar actos que el individuo no desea, amnesias, alteraciones a nivel de conciencia, dificultades en las relaciones interpersonales, etc. ¿Qué técnicas utiliza el psicoanálisis? Anteriormente, Freud utilizó la hipnosis, mediante la cual el sujeto revivía el suceso traumático originario que no había podido ser elaborado conscientemente, y así se permitía la desaparición del síntoma. A este procedimiento se le llamó catarsis, y Freud lo considera el antecedente inmediato del psicoanálisis. El paso decisivo hacia este fue la renuncia al hipnotismo como técnica terapéutica. La asociación libre y la interpretación. La técnica que sustituyó al hipnotismo fue la asociación libre, que consiste en comprometer al paciente a dejar de lado toda reflexión consciente y a comunicar al analista toda ocurrencia sin dejarse llevar por objeciones o rapores. Por medio del material proporcionado por la asociación libre y de la interpretación de ese material por parte del analista, éste podía reconstruir los elementos olvidados por el paciente. Resistencia y represión. En el transcurso del tratamiento apareció por parte del paciente una resistencia constante, muy intensa, de la que derivó la teoría de la represión. Los síntomas sustituían a impresiones e impulsos anímicos que habían sufrido, por influencia de otras fuerzas anímicas, una represión, es decir, habían sido apartados de la conciencia y de la memoria. La represión proviene del yo del paciente y se dirige hacia impulsos, sobre todo sexuales, muchas veces de naturaleza repulsiva e ilícita. Transferencia y contratransferencia. Es el proceso por el cual el paciente transfiere al analista ideas, sentimientos, deseos y actitudes que pertenecen a su relación con una figura significativa de su pasado, generalmente los padres. Existen dos tipos de transferencia: la positiva, compuesta de sentimientos de ternura, y la negativa, compuesta de sentimientos de hostilidad.
La transferencia no solo proporciona información sobre un conflicto anterior y central, sino que hace que ese conflicto se represente en el momento presente. Cuando es el analista el que transfiere de este modo ideas, sentimientos o actitudes al paciente, el fenómeno se conoce como contratransferencia y es un elemento altamente perturbador y distorsionante del tratamiento. Actos fallidos y sueños. El análisis de los actos fallidos y de los sueños, estos últimos son considerados la vía regia hacia el inconsciente, son igualmente elementos claves del análisis. Al investigar los sueños, con una técnica similar a la asociación libre, se llega desde su contenido manifiesto a su contenido latente, la condensación y el desplazamiento, y también la dramatización y la simbolización. Son procesos que enmascaran las ideas latentes del sueño. Freud definió la esencia de los sueños de la siguiente manera: el sueño es una satisfacción disfrazada de un deseo reprimido. La eficacia en el psicoanálisis. Cuando hablamos de eficacia, nos referimos a la capacidad para producir el efecto deseado. Entonces, hablar de la eficacia en el psicoanálisis es referirnos a la capacidad para producir la comprensión de signos y síntomas que el paciente tiene para poderlo orientar y llegar a una cura. El psicoanálisis trata efectivamente distintos problemas psicopatológicos, pero solo se ha comprobado su eficacia científica en cuanto a los estudios de casos en la neurosis y en la psicosis, en donde se han obtenido mejores resultados a comparación del tratamiento de tipo conductista. Ahora que ya conociste el modelo psicoanalítico, quédate conmigo para ver el modelo conductual. Terapia conductual. La terapia conductual es una orientación clínica general para la solución o modificación de problemas emocionales y conductuales, identificada filosóficamente con un enfoque experimental de la conducta humana. Surgió a mediados del presente siglo como una alternativa revolucionaria frente a los modelos explicativos y procedimientos de intervención en el ámbito de la salud mental. Las concepciones psicopatológicas y terapéuticas en esos momentos trataban de explicar las conductas anormales como supuestos aspectos internos de las personas, biológicos o psíquicos, según cada escuela. En cambio, la terapia de la conducta supone un cambio radical, pues en primer lugar abandona el concepto de la salud mental por el de la conducta anormal, entendiendo como anormal en función con su adaptación al medio ambiente. Establece que si un tipo de respuesta se refuerza en presencia de un estímulo discriminativo, en el futuro, este tipo de respuesta tendrá más probabilidad de ocurrir en presencia de este estímulo. El modelado o aprendizaje observacional establece que un observador puede aprender una conducta compleja observando la ejecución que realiza un modelo. Normalmente suele ser otra persona. Albert Bandura es el autor más destacado en el campo del modelado y el aprendizaje social. Es muy conocido el experimento que realizó en 1963 junto a Richard Walters, que demostró que los niños imitaban o no las conductas de los adultos en función que se observaban que se les premiaba o se les castigaba.
Técnicas conductuales de sensibilización sistemática. Se hace una lista de componentes que generen distintos niveles de ansiedad con base al análisis previamente hecho. Entonces se le pide al paciente que se imagine a sí mismo experimentando esas situaciones. Después se estructura en una jerarquía que empiece con situaciones que producen los niveles más bajos de intensidad y que termine con las más ansiógenas. Posteriormente, el paciente debe en el transcurso de varias sesiones imaginar de manera ordenada las situaciones. Terapia de inundación. Se crea una situación imaginaria o en vivo en la que el paciente es expuesto a situaciones que le produce ansiedad, mientras se hace todo lo posible por impedir que se produzcan respuestas de evitación o escape. Establece que si un tipo de respuesta se refuerza en presencia de un estímulo discriminativo, en el futuro, este tipo de respuesta tendrá más probabilidad de ocurrir en presencia de este estímulo. El modelado o aprendizaje observacional establece que un observador puede aprender una conducta compleja observando la ejecución que realiza un modelo. Normalmente suele ser otra persona. Albert Bandura es el autor más destacado en el campo del modelado y el aprendizaje social. Es muy conocido el experimento que realizó en 1963 junto a Richard Walters, que demostró que los niños imitaban o no las conductas de los adultos en función que se observaban que se les premiaba o se les castigaba. Técnicas conductuales de sensibilización sistemática. Se hace una lista de componentes que generen distintos niveles de ansiedad con base al análisis previamente hecho. Entonces se le pide al paciente que se imagine a sí mismo experimentando esas situaciones. Después se estructura en una jerarquía que empiece con situaciones que producen los niveles más bajos de intensidad y que termine con las más ansiógenas. Posteriormente, el paciente debe en el transcurso de varias sesiones imaginar de manera ordenada las situaciones. Terapia de inundación. Se crea una situación imaginaria o en vivo en la que el paciente es expuesto a situaciones que le produce ansiedad, mientras se hace todo lo posible por impedir que se produzcan respuestas de evitación o escape. Procedimientos operantes. Se debe diseñar situaciones provocadas de ansiedad a las que el paciente se aproximará poco a poco. Se trata de evitar la reacción de ansiedad durante el proceso de aproximación a las situaciones debidas. Además, las conductas de aproximación, así como otras conductas apropiadas, son socialmente reforzadas por el terapeuta. Modelo respondiente de tratamiento. Los componentes emocionales agresivos pueden abordarse con procedimientos basados en componentes respondientes del entrenamiento autoafirmativo. Usualmente las respuestas autoafirmativas inhiben la ansiedad ligada a la expresión de sentimientos negativos u hostiles, al mismo tiempo que son más efectivas para lograr reacciones favorables. Modelo cognitivo-conductual del tratamiento.
Consiste en entrenar sistemáticamente a un paciente para distinguir o diferenciar entre hechos y creencias como elementos del mundo circundante que tienen el poder de determinar estas conductas. ¿Es efectiva la terapia conductual? Un tratamiento deja de ser eficaz para convertirse en efectivo cuando se pueden generalizar los resultados obtenidos en la investigación, sometido a un riguroso control y en condiciones óptimas a las situaciones clínicas reales. Cuando se trata de problemas de comportamiento específicos, la terapia conductual a menudo puede ser más eficaz que otros enfoques. Conclusión. No se puede decir que una terapia es mejor que la otra, ya que todo depende de la comodidad del paciente, aunque sí se puede decir que en ciertas problemáticas puede ser más efectiva una terapia que la otra. Mientras la terapia psicoanalítica se basa en el pasado, en el inconsciente y en todas las áreas del paciente, la terapia conductual se basa en el aquí y el ahora, en modificar o quitar cierta conducta que sea perjudicante para el paciente. Es verdad que el psicoanálisis es la base de toda psicología, que es la más antigua y la más reconocida. Sin embargo, cada día toma mayor fuerza la terapia de conducta, ambas terapias persiguiendo un mismo objetivo, la salud mental del paciente. Por hoy la clase ha terminado. Nuestro equipo agradece su atención y esperamos vernos próximamente. Adiós. Por hoy la clase ha terminado. Nuestro equipo agradece su atención y esperamos